llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Dios les bendiga. Estamos en la serie de las bienaventuranzas, los secretos de Jesús para la felicidad. Y podemos ver que 4 de estas 8 bienaventuranzas corresponden a nuestra relación con Dios, mientras que las últimas 4 corresponden con relación a nuestros semejantes. Nuestra bienaventuranza de hoy dice: dichosos los compasivos, porque ellos alcanzarán compasión. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué es la compasión? ¿Qué es ser una persona compasiva? Bueno, compasión es amor en acción. Si tú eres un cristiano que cuando ves una persona lastimada, herida, en circunstancias de desventaja, dices: hoy cuánto me duele esa persona, y tú no eres como Cristo. La persona que es como Cristo no solo tiene un pesar por el que sufre, sino que actúa como el buen samaritano. Hubieron 2 religiosos, el sacerdote y el levita, que solo vieron y dijeron: qué lástima, pero siguieron de largo. Pero un samaritano se detuvo, tomó acción, lo vendó, lo curó, lo cargó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar de refugio y pagó todos los gastos. Ese es el ejemplo de ser una persona compasiva, como el buen samaritano. Vamos a ver entonces las marcas que tiene la compasión. La compasión tiene señales, y la primera de ellas es que seré paciente con aquellos que son diferentes a mi persona. Y la palabra de Dios nos dice: amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. La Biblia nos está hablando de tener paciencia, y todas las personas nos rodeamos con personas que son diferentes. Quizás usted, en un sentido humorístico, dice: este está medio chapita, o está pensando, le falta una corrida de ladrillo, este tipo tiene ideas fijas, no se sale de ahí. Bueno, creo que todos nos rodeamos en algún momento de la vida con personas que son diferentes. ¿Y qué tenemos que hacer con las personas diferentes? ¿Condenarlas? ¿Criticarlas? No, la Biblia dice que seamos compasivos con todo. Debemos ser tolerantes, debemos tenerle paciencia y debemos mostrarle amor a esas personas. También la palabra dice: por eso es necesario que se acepten los unos a los otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Creo que es bien clara la palabra. Aceptemos a esa persona diferente tal como es. Para poder hacerlo, y tienes que entender a esa persona que es de esa forma porque quizás tiene un antecedente, quizás tiene herida esa persona. Es una persona que ha pasado momentos de soledad, una persona que ha atravesado abandono, y por eso tú la ves que es diferente. Entonces tienes que entender que las personas que son diferentes es porque hubo un motivo en su vida que los llevó a esa situación. Y la Biblia dice que seamos compasivos, aceptándolo tal cual como son. Tú no puedes exigir: yo no sé esa persona por qué es así, no la tolero. No puedes hacer eso, tienes que tolerarlo. Y también vemos entonces, en cuanto a ser paciente con otro, 3 características. Yo debo perdonar a aquellos que cometen errores. La Biblia dice: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así que si nos hemos sentido molestos con alguien, bueno, no queda otra cosa que perdonar. Nosotros tenemos que estar perdonando a aquellas personas que nos ofenden. Cuando nosotros no perdonamos, entonces no somos felices. Y cuando no somos felices, entonces hacemos que las otras personas que nos rodean tampoco lleguen a ser felices. Lo otro que tenemos que entender es que yo ayudaré a aquellos que están heridos. Y vemos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. Entonces podemos ver que la palabra de Dios nos está motivando a hacer y a actuar y a tener acción en aquellas circunstancias de que vemos que una persona está herida, como dije, como cité al principio,
el buen samaritano, entonces tenemos que ser como él. El buen samaritano estuvo en acción, curó, vendó, cuidó y pagó los gastos de aquel que estaba necesitando. Y también otro texto de la palabra nos dice lo siguiente: si alguien que posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios está en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labio para afuera, sino con hechos. Una vez más, las escrituras son contundentes, son claras. El amor, la compasión es algo práctico, debo actuar. También yo haré el bien a mis enemigos, y este es un punto un poco difícil, ¿verdad? Si queremos hacer bien, queremos hacerlo con las personas que nos caen en gracia, nos agrada, pero no hacerle bien a alguien que me moleste. Por el contrario, a veces tenemos incorporado por naturaleza pecaminosa el sentido de venganza. Me las hizo, me las va a pagar. Necesita algo, que se lo haga otro. Bueno, no vamos a ser felices, lamentablemente, porque son felices, dichosos los compasivos, solo ellos alcanzan misericordia. La palabra de Dios nos dice: ¿y qué méritos tienen si ustedes hacen bien a quienes le hacen bien? O sea, no hay ningún mérito, solo hay mérito cristiano, hay un sello cristiano en la conducta nuestra cuando nosotros podemos hacer un bien a aquella persona que realmente es nuestra enemiga. Y realmente esto es una gracia divina que realmente nos va a dejar descansar y dormir bien. Porque cuando alguien me hiere y se convierte en mi enemigo, y yo tomo represalias y hago justicia por mano propia, en realidad soy tan bajo como esa persona que yo he juzgado y he dicho que no es buena persona. Bueno, yo soy igual. Y además no voy a poder reposar con paz. Pero si yo hice un bien a cambio de un mal que recibí, te aseguro que vas a degustar lo que es verdaderamente ser feliz. Ahora quiero compartirles el motivo de la compasión. Es decir, bueno, esto de ser compasivo, y alguno estará pensando: no me agrada mucho, no lo entiendo. Bueno, te voy a dar razones por qué tienes que entenderlo y por qué tienes que llevarlo a la práctica. En primer lugar, porque Dios te trata con compasión. Dios es un Dios amoroso. Si Dios tuviera que ser duro conmigo, bueno, no les estaría hablando, ya estaría hecho un polvito. Pero yo cometo muchos errores, cometo cosas absurdas y hago cosas y después quiero arreglarla como si Dios no se fuera a dar cuenta, pero Él se da cuenta de todo. Y sin embargo hay algo que no cambia en Dios sobre mi vida: nunca me dejó de amar, ni por el error más grave que haya cometido, ni por la soncera más absurda que haya hecho. Dios me sigue amando igual. ¿Por qué yo tengo que ser compasivo con otro? Porque primeramente Dios es compasivo con mi vida. Me tiene paciencia, me tiene amor, me tiene perdón. Entonces yo debo hacer lo mismo con otro. La Biblia dice: ¿no debías tener tu compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti? Es realmente una pregunta que Dios hizo a alguien que le tuvo compasión, pero después Él fue y quiso tomar venganza. Entonces Dios lo interpela. También nos interpela a nosotros por medio de esta enseñanza. ¿Realmente recibiste el amor de Dios? ¿Recibiste el perdón de Dios? Y no puedes menos que darlo y ser compasivo con otra persona. Bien, vamos a ver también que otro motivo de que yo sea compasivo es que voy a necesitar compasión en el futuro. Quiero recordarte algo: tú no eres perfecto. Tú eres una persona que todavía va a estar lidiando con el pecado, y por lo tanto no puedo quemar el puente que yo mismo voy a usar, porque la Biblia dice: habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. Así que si yo no soy compasivo con mi prójimo, con el que cometió un error conmigo, y tampoco Dios puede hacerlo conmigo, hay un puente para ir al cielo, y ese puente es la compasión. Si yo dejo de ser compasivo con los que son diferentes, con los que están heridos y con los que me han ofendido, entonces Dios va a tener que hacer lo mismo conmigo. La Biblia dice que nosotros recibimos lo que damos, y si yo doy falta de perdón,
doy incomprensión y no soy compasivo, ¿qué es lo que voy a recibir? Y lo mismo, no me van a perdonar, no me van a comprender. Yo tengo una necesidad, que en el futuro, como sé que voy a cometer errores, me comprendan. Dios lo va a hacer, pero que me comprendan los que me rodean. Pero para ello yo tengo que sembrar lo mismo. Yo tengo que comprender al débil, tengo que comprender al que fracasó, tengo que comprender al que cometió un error, porque yo voy a hacer lo mismo más adelante. Dios nos ayude y nos bendiga. Esa es otra razón por qué tienes que ser compasivo y así realmente ser feliz. Y te doy otra razón. Debo ser compasivo porque solo así seré feliz. Entonces, dice el proverbio, el que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. Qué interesante. Tú quieres el bien para tu vida, ¿verdad? Y la clave para recibir el bien y la felicidad de tu vida es que tienes que ser compasivo. Cuando eres compasivo no le haces un favor a otra persona, te la haces a ti mismo. No le haces bien a otra persona, te lo haces a ti mismo. Pero cuando tú tratas con crueldad a otro, te estás arruinando. Tú eres injusto con otro, tú tienes falta de perdón y bueno, vas a cosechar lo que has sembrado y va a ser duro para tu vida. Y por eso en esta bienaventuranza, bienaventurados, felices, los compasivos, ellos van a alcanzar compasión. Va a haber un juicio. ¿Y cuál va a ser el parámetro que se va a tomar para juzgar nuestras vidas y la actitud que nosotros tenemos hacia los que nos rodean? Recuerda, Dios es muy compasivo con nosotros. Es un Dios de amor y de perdón. El juicio no nos compete a nosotros. Juzgar y condenar a una persona no es asunto nuestro. Tú fuiste creado para tener misericordia de los demás, para ser compasivo. Y de esa manera vas a ser una persona feliz. Dios te bendiga. Ahí en el grupo quiero invitarte a que compartan juntos y analicen cómo van a tener una actitud de compasión y con quienes no han podido ser compasivos y cómo pueden orar juntos para recibir el amor de Dios, el perdón de Dios y la compasión de Dios en tu vida para que tú también puedas darla a otro. Quiero orar al terminar esta sección de estudio. Después ustedes siguen debatiendo y repasando versículos bíblicos y todo el material que tienen para poder llevarlo a la práctica. Y recuerda que ser compasivo es algo práctico, no es algo, hoy cuánto me duele que fulano sufra, no eres cristiano. Pero si a ti te duele el dolor ajeno y tú dices, voy a ver en qué puedo colaborar para resolver su problema, gloria a Dios, porque tú eres compasivo y vas a demostrarlo de una forma práctica, pero Dios te va a bendecir. Ahora sí, pueden tomarse de la mano, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar al Señor. Padre Dios, te doy gracias por haber podido abordar esta quinta bienaventuranza, pero que ahora no tiene que ver con mi relación con Dios, sino con mi relación con mi semejante. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a aceptar los que son distintos a mi persona, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser misericordioso. Por sobre todas las cosas, Señor, que la compasión y el amor que yo recibo pueda expresarlo en forma tangible, en algo palpable, en acciones de bondad, acciones de sacrificio, acciones de bien hacia los que me rodean. Dios, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por haber bendecido a nuestro grupo y habernos hecho comprender lo que es la compasión para ser bienaventurados, felices por dar compasión a los que nos rodean. Oramos en el nombre de Jesús. Bien, muchas gracias por este tiempo que han estado compartiendo y bueno, pueden ponerse a trabajar en su grupo. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la semana entrante. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.